Hola querido amigo, es un placer volver a encontrarme contigo para seguir compartiendo estas reflexiones basadas en la palabra de Dios. Y en este estudio que estamos haciendo de la parábola de la moneda perdida, que está en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, hemos estado repasando juntos cuál es el significado de esta parábola. A medida que hemos ido avanzando, hemos ido descubriendo que esta parábola nos habla de la forma en que Dios quiere recuperar a cada uno de aquellos que de alguna manera se apartan de Él, se alejan de Él. Pero la parábola encierra otras enseñanzas. La parábola nos puede dejar otras enseñanzas que tienen que ver justamente con el hogar, con la familia. Porque la imagen que encontramos allí es la de una mujer que ha perdido algo dentro de la casa, la pérdida se ha producido dentro del hogar y por lo tanto hay que limpiar, barrer, hay que aclarar lo que hay dentro del hogar para poder encontrar lo que se ha perdido. Así que la parábola también nos habla de las cosas que se pueden perder en el hogar, de las cosas que se pueden perder dentro de la familia. Es indudable que todo ser humano que camina por este mundo desea ser feliz. Cuando un hombre y una mujer, cuando dos personas deciden compartir la vida juntos y formar un hogar, formar una familia, es porque en el fondo anhelan ser felices. Nadie desea compartir su vida con otro para ser infeliz. Nadie desea compartir su vida con otro para sufrir. En el fondo, cada ser humano tiene una búsqueda constante, permanente de la felicidad. Lamentablemente, el pecado dañó en nosotros, por así decirlo, la capacidad de ser felices, porque produjo en nosotros un daño irreparable. Cuando el pecado entró en este mundo, lo que era el plan original de Dios para el hogar, para el matrimonio, para la familia, para los hijos, todo eso fue distorsionado. ¿Cómo podemos hacer entonces para reconocer cuáles son los problemas de la vida conyugal y la vida familiar? ¿Cómo podemos hacer para enfrentar asertivamente esos problemas? ¿Cómo podemos solucionar nuestros conflictos? Pues esta parábola nos da una pequeña clave para que nosotros podamos comprender eso. La imagen de barrer significa que hay que limpiar para encontrar lo perdido. La mujer barre para buscar aquello que se había perdido. En el hogar, en el matrimonio, muchas veces se pierden las cosas más importantes. Y como resultado de esa pérdida nosotros debemos abocarnos a barrer, a buscar afanosamente aquello que se ha perdido. Porque aquello que se ha perdido es de vital importancia para la vida familiar. Las cosas que se pierden muchas veces en los hogares son el respeto, el amor, la alegría familiar, el buen trato, la condescendencia. Lamentablemente muchos hogares son hogares donde se sufre, donde se pasa mal. Para poder entender cuál es el origen de todos estos problemas en el hogar, en la vida familiar, me gustaría que leas conmigo Génesis capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, aquí encontramos lo que podríamos decir el germen de todos los problemas en los hogares, en las relaciones, en la vida conyugal, en la vida familiar. El pecado ha producido en nosotros, los seres humanos, la incapacidad para asumirnos a nosotros mismos. El pecado ha hecho que nosotros, como resultado del pecado, perdamos el locus de control interno. ¿Qué es el locus de control interno? El locus de control interno es la actitud madura y responsable de un ser humano
para poder asumir que se ha equivocado, que ha fallado, que lo que ha hecho no es correcto, que tiene responsabilidad en un problema. Pero el pecado ha hecho que se pierda ese locus de control interno. Fíjate la respuesta de Adán. Cuando Dios le dice a Adán, ¿por qué has hecho lo que has hecho? La respuesta de Adán es sorprendente, porque él le echa la culpa a la mujer. Es como si le hubiera dicho, haberme dado otra mujer y yo no hubiera actuado de esta manera. He hecho lo que he hecho por culpa de ella. Esto se ha repetido a lo largo de los siglos. El pecado ha puesto en nosotros, lamentablemente, una naturaleza egoísta, con la incapacidad de pensar de tal manera que asumamos nuestra propia responsabilidad. Siempre es más fácil proyectar la responsabilidad en otros. Muchas veces nosotros proyectamos o responsabilizamos de lo que somos y hacemos a nuestros padres. Probablemente nos ha tocado nacer en un hogar complejo, en un hogar patológico, en un hogar disfuncional. Esto es probable. Y es cierto que en ese sentido, nosotros no somos culpables de haber nacido en un hogar que ha producido traumas y complejos en nosotros. Claro que no somos culpables de eso, pero sí somos responsables de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no repetir en nuestra vida ni en la vida de las personas que nos rodean todo lo que nos dañó a nosotros. Así que no podemos toda la vida culpar a nuestro hogar o a nuestros padres de lo que nosotros somos, porque Adán podría haber elegido no seguir la indicación de Eva, no seguir la sugerencia de Eva. Él tomó una decisión libre y voluntaria. Por lo tanto, él fue responsable de lo que hizo, no Eva. De la misma manera, nosotros también debiéramos tomar nuestras decisiones y libre y voluntariamente elegir vivir de tal manera que no hagamos a otros lo que nos dañó a nosotros mismos. Por otra parte, es importante que nosotros asumamos cuando hay un problema nuestra responsabilidad personal. No podemos echarle la culpa a nuestro cónyuge. No podemos quitarnos la responsabilidad de encima y echársela a otros, porque esto impide que se solucione un problema. Es cierto que cuando hay un conflicto puede haber grados de responsabilidad, puede haber alguien que tiene una mayor responsabilidad en el conflicto, pero en lo que a uno se refiere, cada uno tiene que asumir la parte que le toca. Si yo tengo un problema con mi esposa, yo debo asumir mi responsabilidad en ese problema. Si yo me he equivocado, si yo he fallado, si yo he errado, lo que tengo que hacer es reconocer que lo he hecho. No puedo proyectar en mi cónyuge mi responsabilidad. No puedo culpabilizar a mi cónyuge por lo que yo he hecho. ¿Cuántas personas suelen decir, por tu culpa he hecho esto? Esto es totalmente falso. Nadie es un maltratador por culpa de otro. Nadie es un violador por culpa de otro. No podemos culpabilizar muchas veces a los que realmente son las víctimas. Esto de proyectar la culpa sobre el otro muestra que no tenemos locus de control interno, que no nos estamos asumiendo a nosotros mismos. En este sentido, si nosotros realmente no queremos dañar a otros, no queremos hacer mal a otros, debiéramos dar un paso importante en nuestras vidas y volver nuestras miradas a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a asumirnos a nosotros mismos. Cuando Jesús estuvo en la tierra y dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se refirió también a la verdad existencial, a la verdad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a reconocernos y a asumirnos, a reconocer nuestros errores, nuestros fallos y nuestras culpas, y no proyectar nuestras culpabilidades sobre otros, y mucho menos culpabilizar al que es inocente. Debemos pedir a Dios que nos ayude a conocernos, a conocer la verdad de nuestra propia realidad, para pedir que Él la cambie, que Él la transforme.
Cuando nosotros vamos a Jesús y le pedimos que Él nos ayude a tener un locus de control interno, el poder de su Espíritu viene sobre nosotros para hacernos personas que se asumen a ellas mismas y no van por el mundo dañando a otros sin asumir sus propias responsabilidades. Solo la presencia de Dios puede restaurar en ti y en mí lo que el pecado ha hecho que se pierda. Barramos todo aquello que tenga que ser barrido para poder encontrar lo que el pecado ha hecho perder en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Feliz día junto al Señor.